Para que sea nuestro Señor y Salvador. Vamos a continuar la serie entonces con este tema. Mirando la gráfica que está aquí en pantalla, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué es lo que primero salta a nuestra mente? Un corazón en llamas, ¿no es cierto? Un corazón encendido. Un corazón apasionado. Bueno, el mensaje de hoy le he puesto el nombre El ardiente amor de Dios. Y así es como Dios nos ama. Y en este mensaje tenemos escrituras que nos indiquen claramente el nivel de amor que nos tiene nuestro Creador. Vamos a basarnos en la escritura de Juan 3:16. Pero antes, hagamos una pequeña introducción. El pecado se había apoderado de la humanidad en los primeros días de existencia de Adán y Eva. Desde ahí inició el pecado hasta el presente día, hasta la fecha. Pero Dios demuestra su ardiente amor hacia el ser humano al enviar a su Hijo único para que muera en favor nuestro y se dé inicio a la reconciliación con Él. Veamos entonces, quiero adelantarme un poco y nombrar esta parte. Se inicia el pecado con este hombre llamado Adán, pero con nuestro Maestro y Pastor Jesús se inicia la reconciliación misma con Dios. Ya vamos a revisar más adelante una escritura que habla de aquello. Pero antes vayamos a Génesis capítulo 3 para revisar cómo se inició el pecado. Génesis 3, vamos a ver algunos versículos. Voy a leer la nueva versión internacional. Génesis 3, del 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Ahora nos saltamos al versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Nos damos un salto al versículo 23 de ese mismo capítulo. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo
que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Aquí entonces, en este relato bíblico, vemos cómo la serpiente, este animal, más bien dicho, Satanás, disfrazado de serpiente, se presenta para tentar a Eva y la hace dudar. ¿Dudar de qué? De la bondad y la verdad con la que Dios actúa. Satanás le hace pensar a Eva en aquello que le hace falta, el fruto. Porque Adán y Eva tenían todo lo necesario para vivir tranquilos. Les había dado Dios muchos frutos, muchas semillas, muchos terrenos. Había varios ríos que regaban este paraíso. Una tierra muy fértil. Adán era el dueño y señor de todos los animales que Dios había creado. Hasta les puso el nombre. Tenían autoridad sobre todo y sobre todos. Pero Dios dijo, excepto este fruto, coman el resto lo que deseen. Y Satanás muy hábilmente engaña a Eva y dice, mira lo que te falta, este fruto te está faltando. Y le hace olvidar de todo aquello que Dios le había dado. Algo así puede pasar con nosotros, queridos amigos. Podemos desear ansiar algo novedoso, algo llamativo. Podemos tener al frente algo que nos gusta y olvidarnos de todo aquello que Dios nos ha dado, de todas las bendiciones que Dios manifiesta de diferentes maneras. Y podemos, como hizo Adán y Eva, quebrantar la ley de Dios en busca de este objetivo. Todos los sueños, promesas y objetivos son buenos, siempre y cuando se enmarquen en la ley de Dios. Siempre y cuando sigan el camino de los mandamientos que Dios ha escrito claramente en su Biblia. Debemos estar muy atentos para no cometer este error de Eva y de Adán. El hombre finalmente, como vemos en la Escritura, desobedece a Dios y rompe su comunión con Él. ¿No es cierto? El hombre echa la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. Lo típico, ¿no? Pero aquí no ocurre eso, ¿no es cierto? Aquí no ocurre eso. En otros lugares no ocurre eso, pero aquí no. Aquí en nuestra ciudad, en nuestras familias no ocurre eso, ¿no es cierto? Los hombres asumimos nuestra responsabilidad. Bueno, Dios rompe la comunión con los hombres a través de este pecado de Adán y Eva. Aquí Adán y Eva tienen un conflicto con Dios. Desobedecieron. Ahora la pregunta es, ¿cómo afrontamos los conflictos o desacuerdos que tenemos con Dios nosotros? La gente de esta época. Nosotros, los que estamos aquí. Hay varias maneras. A veces huimos de Dios y no queremos saber nada de Él. Podemos decir, esta doctrina cristiana que está predicando este hombre no me interesa. Yo vine primera vez acá y la próxima semana no vengo porque no me interesa saber más de estos mandamientos de Dios. No van conmigo, no van con mi estatus, con mi preparación. Otra manera de confrontar los conflictos, los desacuerdos, es intentar ganar ese conflicto usando argumentos inválidos. ¿Por qué Dios pondrá unos estándares tan altos? La Biblia fue para épocas anteriores, no para esta. Estamos en una era tecnológica. No podemos apegarnos tan estrictamente a lo que Dios quiere. Argumentos falsos delante de Dios. Tal vez aceptables para nuestra sociedad, pero delante de Dios, falsos. Otros, y esto es triste decirlo, ¿no? Pero es algo tan real de estos días, que algunos se declaran ateos. Jóvenes, yo he escuchado colegiales, universitarios, jóvenes profesionales, en base a sus estudios, a su preparación, a su lectura científica, filosófica, a la influencia fuerte de maestros radicales, han decidido que no hay un Dios y se declaran ateos. No les interesa mucho lo que sus padres piensen, opinen o se preocupen. Soy ateo y aquí se acabó la historia de la religión para mí. Hay casos de esos. Hay
casos más de los que tú te imaginas. Pero hay una forma de enfrentar correctamente los conflictos que tenemos con Dios. ¿Y cuál es esa? Enfrentarlo y resolverlo. Adán y Eva, si tú te das cuenta, no hicieron eso. Adán y Eva se escondieron, dice el Escrito. Cuando yo pensaba y decía, ¿y por qué no se arrepintieron? ¿Y por qué no le dijeron, oye Dios, perdónanos? Nos equivocamos. Dejar de culpar a la serpiente. Nos equivocamos. Pecamos contra ti. Te desobedecimos. Perdónanos. Danos, por favor, otra oportunidad. Eso no ocurrió. Se escondieron más bien entre los árboles. Entonces Dios tuvo que corregir esta conducta, como hace también con nosotros cuando es necesario. Y los echó del paraíso, como está aquí el versículo 23. Los echó. Vayamos a Romanos 5:19. En la versión Dios habla hoy voy a leer. Habla sobre Adán y sobre Jesucristo, para continuar con el hilo del mensaje. Romanos 5:19. Aquí dice Pablo a la iglesia de Roma. Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores. Pero de la misma manera, por la obediencia de un solo hombre, muchos serán hechos justos. Aquí está. Lo que decimos al inicio. Por un solo hombre fuimos hechos pecadores. Pero por un solo hombre podemos también alcanzar la reconciliación con nuestro Padre. Vayamos ahora a la segunda parte. Hemos visto la historia de Adán. Vamos a ver rápidamente la historia de Jesús. Vayamos a la Biblia, a Isaías capítulo 9, en el Antiguo Testamento. Isaías 9, versículo 1 al 7. Esperemos que lleguen. Dios entonces vio al hombre consumido por el pecado a través de muchas generaciones y diseñó un plan de reconciliación y salvación por el gran amor que nos tiene. Envía a su Hijo Jesucristo. Pero Isaías ya lo comunica, ya lo anuncia por orden de Dios 700 años antes de que Cristo naciera. ¿Te imaginas con tanta anterioridad? Este profeta dice, va a venir un hijo que nos va a salvar, que nos va a reconciliar con nuestro Padre. Leamos qué dice la Escritura. Versículo 1. Al principio, Dios humilló a Galilea, tierra de Zabulón y de Neftalí, región vecina a los paganos, que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Pero después le concedió mucho honor. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría. Muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti como en tiempo de cosecha. Como se alegran los que se reparten grandes riquezas. Pero tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la presión que lo afligía, la tiranía a la que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián. Las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. Versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar. Y le darán estos nombres: admirable sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de la paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas las partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso.
Amén. La última oración es la que más me llamó a mí personalmente la atención. Cuando dice Isaías, esto dará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. De esa manera es como nos ama nuestro Dios. De una manera ardiente, fogosa. Estaba buscando en el diccionario la palabra ardiente y es un sentimiento apasionado, un fuego intenso, un calor abrasador. Así nos ama. Revisando ahora otra escritura que está en Juan 3:16. Está conocidísima por todos, diría yo. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Luego preguntaré cómo estamos correspondiendo hacia el amor de Dios. Pero revisemos esta escritura antes. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que en este versículo de la Biblia está embebido todo el Evangelio de Jesús. Aquí está la razón y el motivo por el que vino Cristo, el principio y el fin, en este versículo. Porque habla del amor que Dios tiene al mundo. Habla del envío de Jesús, su Hijo único, para el que crea no muera, sino que tenga vida eterna. Aquí está todo el mensaje. Aquí está todo el Evangelio. En este escrito. Jesús vino a reconciliarnos con nuestro Padre, a dar su vida por el perdón de nuestros pecados. De la gente de antes, de la gente de la época de Jesús, y de la gente de lo que hemos de venir después de Jesús. Su amor es tan grande que abarca a todos. Y es que, hermanos y amigos, Dios nos ama tanto que está dispuesto a hacer lo que sea para salvarnos y que vivamos junto a Él una vida diferente. Es la más grande muestra de amor que alguien puede hacer. Darse a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. Porque Jesús es Dios hecho hombre. ¿Alguien de aquí pudiera dar a su hijo el favor de otras personas? Yo tengo un hijo de 8 años, Esteban. Es el único hijo que tengo. Y me he puesto a pensar, y yo no sería sinceramente capaz de dar a mi hijo Esteban para que muera en favor de alguien, mucho menos de un montón de pecadores. Sinceramente yo no lo haría. Eso demuestra el nivel de amor que yo tengo comparado con el nivel de amor que tiene Dios. Allá debo apuntar yo y todo aquel que quiera seguir a Jesucristo, a tener ese amor, ese nivel de amor que Dios tiene. Dios establece aquí el verdadero amor, el modelo, el molde, el tipo, la calidad de amor que debemos tener. ¿Cómo podemos pagar, como les decía hace un momento, el ardiente amor que Dios nos tiene? ¿No? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera le debemos pagar? Bueno, ¿cómo podemos pagar ese ardiente amor que Dios nos tiene? Pues creyendo en Jesús. Es su Hijo, en el enviado, ¿en quién más? Ahora, ¿qué significa creer? Seguir los pasos de Jesús. Coger su carácter y amoldarnos a ese carácter. No significa que busquemos 12 hombres, discípulos que sean nuestros seguidores, o que tengamos que ir a la cruz. No significa eso. Significa que vivamos según como Cristo vivió. ¿Cómo vivió Cristo? Con amor, un hombre misericordioso, un hombre servicial, un hombre que tenía las prioridades bien claras en su vida, un hombre de perdón, un hombre bondadoso, recto, disciplinado, puro. Así quiere Dios que vivamos. Hay una escritura pequeñita
pero tan profunda, está en Juan, en primera de Juan 2:6. Estas escrituras pequeñas son las que a mí me retan porque son como un golpe a mi corazón y a mi mente, que son muy fuertes. Y yo a veces me doy la vuelta en esto varios días porque son muy fuertes. Dice aquí la Biblia: el que dice estar unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Qué fulminante es. Alguien puede decir, pero no, pues no prediques tan feo. ¿Quién va a poder vivir como Jesucristo? Van a espantar a las personas. Se van a ir, no van a volver. Porque vivir como Jesús es muy difícil, es cierto. No es fácil. Pero si es que llevas una vida esforzada, te doblegas delante de Dios, echas a un lado la vida anterior y los pecados que te tienen como esclavo, si va a ser posible que cada día te acerques más al carácter de Dios. Tal vez nunca lo logremos, tal vez muramos a los 100 años y no seamos como Cristo, pero Dios valorará el esfuerzo que hemos hecho todos los días, hasta el último que estemos aquí. Eso significa vivir como Cristo. Esforzarte, renunciar, avanzar, conquistar metas espirituales. En el versículo 16 de la escritura anterior, en la parte última dice: para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. La vida eterna, mis queridos amigos, no es la extensión de esta vida. No, es una vida diferente. Ahí se acaba una etapa y empieza una muy diferente y mucho mejor que esta. Es una vida donde no va a haber pecado, no va a haber enfermedades, no va a haber sufrimiento, no va a haber conflictos, ni peleas, no habrá demonios, ni enemigos en esa vida, ni cosas materiales, ni malos recuerdos, ni pecado. Es una vida muy diferente, es otra dimensión. Cuando alguien te ofrece algo que agrada a tus ojos, ¿cómo te sientes? Alguien te dice: ve, te ofrezco un crucero por el Caribe, esas playas preciosas de República Dominicana. Tú te imaginas, me dices: qué hermoso estar ahí, acostado, tomándome una gaseosa y el sol y el agua transparente. ¿Cuánto cuesta ese tour? ¿Cuánto cuesta ese viaje? Cuesta $5,000. Listo, voy a orar de aquí, en el tiempo que reúna, pago, porque ese premio vale lo que cuesta. Alguien te puede decir: no, yo tengo un mejor plan. Yo te invito más bien a un viaje a Europa, al viejo continente, a que conozcas ciudades hermosas, maravillosas, donde se formó muchas culturas, el país de la cultura. ¿Cuánto cuesta? $8,000. Yo pago eso porque es un sueño tangible. Pero, ¿y si alguien te ofrece la eternidad? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Te esforzarás más de lo que te esfuerzas en cosas materiales propias de este mundo y que algún día se acabarán. O a medias nomás, el tiempo que me queda libre, bajo perfil, que nadie se dé cuenta, lo mínimo indispensable, el menor esfuerzo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Yo personalmente, no es que me haga espiritual, no, pero si es que tuviera aquí la decisión, dijera: yo vendo todo lo que tengo, todo, absolutamente todo, y le pago a ese que me ofrece la vida eterna. Pero les tengo una buena noticia: Jesús ya pagó ese precio. Jesús, con su sangre y su muerte, su sacrificio, ya pagó todo lo que cuesta aspirar a la vida eterna. Nos quitó este gran peso de encima, esta gran responsabilidad de cómo pagar el ardiente amor de Dios. Cuando no conocemos a Cristo, mis queridos amigos, tomamos decisiones basadas únicamente para esta vida. Seguimos la corriente del mundo, cuando deberíamos ver más bien nuestra vida
basado en decisiones pensando en perspectivas eternas. ¿A dónde voy a ir después de esto? El tiempo pasa rápido, los años pasan volando. Pronto nos haremos tal vez ya de la tercera edad. Y nuestro fin de esta vida estará más cerca tal vez. La muerte también nos puede sorprender quizás hoy mismo, no importa la edad que tengamos. Entonces pensemos más bien desde una perspectiva eterna, para algo más grande que esto. Dios ha dado pocas pistas de cómo será la vida eterna, cómo será el cielo, el paraíso. No es muy explícito si tú revisas las escrituras. Pero mejor lugar que ese no hay. Eso dice su palabra. Yo prepararé habitaciones en la casa de mi Padre para todos y cada uno de ustedes, dice. Revisemos cuándo murió Jesús y de qué manera. Marcos 15, versículo 33 al 39. Esta es parte de la crucifixión de Jesús. Versículo 33. Dios habla hoy, voy a leer. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en el vino agrio, la ató a una caña y se la sacó y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. La parte que está en letras rojas es lo que Jesús dijo en su lenguaje original, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús muere con un propósito, mis queridos amigos. Y aquí fue cargar el pecado de toda la gente. Dios lo puso en la cruz, Jesús fue obediente, y en esos instantes, en esos momentos, estuvo Jesús cargando con todo el pecado. Y es ahí cuando Dios lo abandona. Por eso Jesús dice esta palabra: ¿por qué me has abandonado? Esta fue su mayor tortura de todos estos últimos 2 días para Jesús. Su mayor tortura espiritual. Verse lejano de Dios, cosa que nunca había pasado. Verse abandonado de su Padre. Y eso lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Dios muere con un propósito divino. Dios no muere para recordarlo una semana al año. Jesús no muere para recordarlo en procesiones. No muere tampoco para venerarlo en imágenes o en esculturas. Para eso no murió Jesús. Dios muere para que vivamos una vida diferente, tú y yo. Ese es el propósito. ¿Estás dando valor a esa muerte de Jesús? Si tu vida no va cambiando, no va madurando, tal vez tengas que revisar mucho tus convicciones. Es posible que no estés dando valor a la muerte de Cristo. Y eso es algo muy serio, muy a tomar en cuenta. Vayamos con las conclusiones de este mensaje. El amor de Dios, el amor que Dios nos tiene es ardiente a sacrificar su único Hijo para el perdón de todos nuestros pecados. Para aspirar a la vida eterna, mis queridos amigos, haz de Jesús tu Señor y Salvador. Esfuérzate por vivir como Él lo hizo. Sigue su ejemplo, adopta su carácter. Sé un discípulo, hombre o mujer, esforzado, sacrificado. Sé un soldado de Jesús. Dios nos ama tanto, mis queridos amigos, que somos su obra maestra. La semana anterior predicábamos de eso.
que el ser humano es la obra maestra de Dios. Y aquí lo dice en la siguiente escritura, en Salmos 8, del 3 al 6. Yo voy a leer. Aquí dice el salmista: cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. Como es escritura, no hay ni qué explicar. Somos la obra maestra de Dios. Somos sus hijos amados. ¿Cómo respondes al amor de Dios? Decide conocerlo a través de su palabra. Estudia la Biblia. Bautízate y vive una vida diferente. Al Señor sea la gloria. Buenas tardes.